exhorta a la conciliación. ¿Por qué es hasta este momento que exhortamos? Porque ya sabemos cuáles son las pretensiones de ambas partes, ya hay una litis fijada, ya sabemos de qué va a versar el pleito, y si hay una conciliación, tendrá que ser para resolver esa litis, no para resolver una cuestión ajena a la litis. Por eso es tan importante que esta etapa se haga posterior a la fijación de la litis. Muchas veces hemos observado que las partes realmente ya están arregladas y lo único que quieren es que el tribunal sancione su convenio. Entonces, desde la primera audiencia, ambos vienen asesorados y el demandado dice, pues yo quiero convenir y ya traigo mi convenio. No se les permite porque no hay una litis fijada. Tendrá que contestar primero la demanda y después, ahora sí, proponer su convenio, porque entonces ya tenemos los límites del pleito y ya sabemos hasta dónde puede llegar esa conciliación. La fase conciliatoria queda abierta por toda la etapa, durante todo el procedimiento. Se puede presentar el convenio conciliatorio hasta antes de dictar sentencia, y todavía después de haber dictado la sentencia existe otra parte conciliatoria en términos del artículo 191, pero esta última ya nada más es para conciliar la forma en que se va a llevar a cabo la ejecución. Esto principalmente es, por ejemplo, si la parcela que se va a entregar está sembrada, bueno, pues llegan a un acuerdo para entregarse una vez que se levante la cosecha, o cuestiones de este tipo. No es que se vaya a conciliar el pleito desde su principio, simplemente ya quien obtuvo, quien es ganancioso, obtendrá lo que la sentencia le señala y nada más es prácticamente conciliar tiempos para hacerlo. Un caso muy recurrente son las sucesiones de hermanos, en donde los hermanos vienen por la sucesión del padre o de la madre y ya no existe el otro cónyuge. Y al ser varios hermanos, pues todos quieren tener acceso a la masa hereditaria, y la ley establece que la masa hereditaria no se puede dividir, que tiene que ser uno solo de los ejidatarios quien se quede con los bienes agrarios. Esto tiene un origen en que la unidad de dotación debe de ser para el sostenimiento de una familia, y si se divide, entonces ya no quedará para el sostenimiento de una familia, sino de varias familias, y lo más seguro es que no sea suficiente para el sostenimiento de ninguna de ellas. Por eso es que se pretende conservar la masa hereditaria intocada y que sea uno solo de ellos quien se quede con ella. Nos establece que se pueden poner de acuerdo los hermanos para uno de ellos tener la masa hereditaria, pero si no se ponen de acuerdo, se tendrá que llevar a subasta. Estas subastas son muy largas, muy complicadas, porque lo primero que hay que hacer es evaluar los bienes. Después de que se evalúan los bienes, citar a la primera almoneda, a la segunda, y el avalúo tiene una vigencia de 1 año. Entonces, si durante ese año no llegan a poderse subastar los bienes, tendrá que volvérseles a pedir otro avalúo, y esto pues es costo para los hermanos, para quienes están en esa situación. Entonces, muchas veces el convenio sucede, bueno, estos juicios, tengo uno en específico que me llamó mucho la atención porque ya lleva mucho tiempo y se han ido muriendo los hermanos. Ya de hecho ya no más queda uno. Entonces, pues se podría pensar, ya está resuelto, pues él se va a quedar con la masa hereditaria, pero no, porque el anterior, el que recién falleció, pues tiene hijos, y los hijos, como ya es un heredero, sí pueden acceder a esos derechos, y ya tramitaron su juicio sucesorio, son herederos ellos, y entonces ahora es entre los hijos más el hermano. Entonces yo le proponía a la persona, y se trata de un solar, no de una parcela, le decía, bueno, pues divida esa parcela, y la mitad que quede para los hijos, y la mitad, ese solar, la mitad para los hijos y la mitad para usted, y el tribunal, bueno, pues hace las gestiones ante el registro agrario para que les expidan sus títulos. Y dijo, no, porque ellos no se van a conformar con la mitad y me van a terminar sacando. Entonces, mejor en la próxima almoneda yo voy a venir a aportar la parte de mi hermana, que era mujer, y voy a pagarla. Ya hasta ahí se quedó, pero esto es dado el gran
tiempo, el gran periodo que lleva el que se desahoga en estas subastas. Y no es por el tribunal, sino porque simplemente no acuden postores, no obstante que hay la publicidad debida dentro del ejido para que estos bienes puedan subastarse, puedan venderse, pero pues no hay postores ni siquiera por el precio inicial. Entonces sí es complicado en este tipo de asuntos. Ahí sí vale mucho la actividad conciliadora que realice el abogado para darles una mejor solución a los interesados, ¿no? A sus clientes. Me salté, ya me fui muy rápido. En el ofrecimiento de pruebas, vamos a ofrecer pruebas, todas las que la ley nos permite, que pueden ser desde confesional, testimonial, declaración de parte, periciales, careos, hasta careos nos menciona la ley. Sin embargo, yo aquí aconsejo que sean pruebas atinentes a la resolución del juicio, porque muchas veces ofrecen todo el catálogo y las pruebas, lejos de beneficiarles, muchas veces les perjudican a las partes. Ejemplo, en un conflicto por límites. En un conflicto por límites, la prueba reina es la prueba pericial. De nada nos sirve que me traigan a medio pueblo a que sea testigo de que efectivamente en tiempos inmemoriales ese era el lindero de su ejido. Lo que sirve es en los planos definitivos y que los peritos establezcan exactamente, ya con coordenadas y con todos los aparatos modernos que tenemos, en dónde está el lindero. Muchas veces ofrecen n número de testimoniales, las confesionales de los respectivos comisariados, todo menos la pericial, menos la documental con la que contiene el plano definitivo. Nos presentan los planos del procede, que con el procede, que es el programa de certificación que se implementó a partir de 1992, nos ha dado mucho trabajo a los tribunales, porque cuando se expiden los planos definitivos, los aparatos de medición no tenían la precisión que tuvieron los aparatos que se ocuparon para el procede. Ni siquiera se comparan con los que se tienen ahora. Entonces esos linderos varían, y eso ha ocasionado que el procede dice que tu lindero llega más lejos de donde ellos consideraban que llegaba, y entonces vienen a pedir restitución a los tribunales agrarios. Y ahí es donde entran en juego planos definitivos, actas de posesión y deslinde, carteras de campo, planos del procede, medios magnéticos, en fin, ya son una serie de documentos para poder definir con justicia hasta dónde llegan los linderos de los diferentes pueblos. Otra situación que nos da en este tipo de cosas mucho trabajo es el crecimiento urbano, porque el crecimiento urbano va sobre los bienes ejidales o los bienes comunales. Entonces también el demostrar que ese crecimiento urbano fue sobre bienes comunales, muchas veces, o ejidales, muchas veces con la total anuencia de los propios ejidatarios. Entonces los ejidatarios venden sus parcelas, las venden a fraccionadores, y ya cuando están llenos de casas, entonces van al tribunal y dicen: vengo a pedir la restitución de mi parcela. Y pues ya tenemos ahí 200 personas que viven, que compraron de buena fe y que pues nunca supieron que se trataba de un terreno ejidal. Son conflictos que tardan mucho tiempo y que resulta difícil resolver, porque generalmente sí el ejidatario tenía la intención de vender, y quien viene a demandar son los hijos. Los hijos dicen: pues mi papá vendió la parcela, pues vamos a ver qué obtenemos de ahí, ¿no? Entonces muchas veces estas sentencias se resuelven diciendo que efectivamente la venta es ilegal, pero como entraron de buena fe creyendo que la compra era legal, pues quien obtiene la restitución tendrá que pagar el costo de las construcciones que ahí se encuentran. Esto ocurre también con los municipios, que a veces compran parcelas o adquieren parcelas para construir campos de fútbol, estadios, campos deportivos, y ya cuando tienen todas sus instalaciones y ya pasaron 15 o 20 años,
vienen y dicen, pues es que es terreno ejidal y lo queremos de regreso, ¿no? Entonces, eso no es justo, porque pues si hubo una venta que, si bien estuvo al margen de la ley, se reclama hasta que ya hay un beneficio económico de por medio. Entonces, y no es precisamente el ejidatario que vendió, sino son personas, pues sus hijos o el mismo ejido el que reclama este tipo de cosas, ¿no? Esa sería una de las acciones. De ahí que el ofrecimiento de pruebas tenga que ser atinente con la acción que se está reclamando. Una vez que se han ofrecido las pruebas por ambas partes, el tribunal procede a admitirlas. Y ya hecho la admisión y la preparación, porque en esa admisión de pruebas se hace también la preparación de pruebas, se señalan fechas para inspecciones oculares, se señalan fechas para testigos, en caso de que sea necesario citar a las partes, también se señala la fecha y se ordena la citación, y se conmina a las partes, en el caso de las periciales, a que presenten a sus peritos y protesten el cargo, para señalarles ya fecha para que realicen su pericia y su posterior dictamen pericial. Una vez desahogadas las pruebas, lo cual actualmente en el tribunal tratamos que se realice en una sola audiencia, la audiencia de desahogo de pruebas, las pruebas directas. A veces nos quedan pendientes las inspecciones o el complementar la pericial, pero las directas, como son confesionales, testimoniales y declaración de parte, que se hagan en una misma emisión, para que las personas no tengan que estar volviendo a ir al tribunal en principio, y además para no dividir la prueba, que no, porque eso pues perjudica a las partes, el que la mitad se realice en una fecha y la mitad en otra, porque entonces pues ya se van a enterar de qué es lo que están respondiendo. Y las pruebas periciales pues llevan un poco más de tiempo, porque tienen que emitir su dictamen, muchas veces tienen que ir a hacer mediciones o tienen que ir a constituirse a diferentes lugares como registros públicos, los registros civiles, el Instituto Nacional Electoral, para cotejar las firmas o las huellas y poder emitir su peritaje o su dictamen. Una vez concluido el periodo de probatorio, se procede a la fase de alegatos y al dictado de la sentencia. Entre las novedades que tienen los tribunales agrarios atendiendo a la era digital, pues es que ya se realizan diligencias por videoconferencia, y se hace un procedimiento un poco distinto del anterior, distinto en el sentido de que las partes están a distancia y nosotros estamos constituidos en el tribunal. Distinto porque se les pide que nos firmen un aviso de privacidad, de conformidad con que sus datos no van a ser usados más que para los fines que los ocupa el tribunal, y esto nos ha sido muy útil en juicios sucesorios, sobre todo personas mayores o personas que se localizan en otro país o en otros estados, o que por su trabajo o su actividad cotidiana no se pueden trasladar al tribunal. Entonces, para darle agilidad a esos juicios, lo hacemos por videoconferencia. Y hemos tenido buen resultado. Generalmente lo hacemos, dedicamos un día especial para videoaudiencias, y estas videoaudiencias las solicitan las partes que quieren que se desahogue y nos explican la razón para llevar a cabo estas videoaudiencias. Lo mismo ya se está empezando a notificar vía correo electrónico las notificaciones que no son personales. Entonces se pide a los abogados que proporcionen un correo electrónico y la anuencia de las partes de ser notificadas de esta forma, y esto también ha resultado en una agilidad en los procedimientos. Estamos en espera de poder ya entrar de lleno a la era digital. Ya vamos a empezar en este año, supongo, con digitalización de archivos, y la idea es poder tener el procedimiento en línea y que los abogados cuenten ya con su firma electrónica para poder acceder a sus expedientes sin necesidad de constituirse ya en el tribunal. Esto creo que es importante para ustedes, porque ustedes vienen de la mano con esta era digital, y para nosotros, los que ya estamos casi de salida, pues se nos ha hecho un poco complicado
el amigarnos con las computadoras, con estos sistemas, lo estamos haciendo a través de cursos de capacitación para dar mayor agilidad a los juicios. No sé si algo me está faltando. Bueno, la ejecución de la sentencia, sí. Una vez que ya la sentencia causó estado, que no fue impugnada ni por vía de recurso de revisión ni por vía de amparo, procedemos a su ejecución. Ejecutada la sentencia, pues se hace el archivo del expediente. Hay acciones agrarias que van a ser impugnadas vía recurso de revisión y que son las acciones colectivas, como puede ser el conflicto por límites, el reconocimiento y titulación de bienes comunales o la restitución de tierras ejidales. Estas van a impugnarse vía recurso de revisión y si el recurso de revisión no le favorece a alguna de las partes, lo puede impugnar esta sentencia de revisión ante el tribunal colegiado mediante la vía de amparo. Las demás acciones sí son impugnables en vía de amparo directamente, no tienen que ir a los tribunales agrarios. Bueno, y las nulidades también de fracción cuarta también corresponden a conocerlas al Tribunal Superior Agrario. Pues no sé si tengan dudas o ya se las amplié. Muchas gracias, magistrado. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Sí, por favor. ¿Quién? Acá. Bueno, buenas tardes, magistrada. Bueno, en primer lugar quiero felicitarla por aceptar la invitación de la institución para platicar con los estudiantes respecto a la materia agraria. Estamos en una buena etapa donde estamos ampliando, ¿verdad?, la invitación de varios ponentes y más en materia agraria. Actualmente soy el asesor del bufete jurídico en materia agraria y materia de amparo. Y escuchándola, ¿verdad?, vinieron a mi mente cantidad de preguntas, cantidad de dudas. Llevo litigando esta materia desde 1985. Como usted bien lo dijo, yo también ya voy de salida, ¿eh? Pero tengo una gran preocupación con los estudiantes. Yo les digo en clase que el derecho agrario no es el patito feo del orden jurídico mexicano, porque regularmente no es atractivo como su derecho penal o su derecho civil. Entonces hacemos un gran esfuerzo aquí en la universidad para los maestros que impartimos agrario, que estamos en periodo de extinción también. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Que para estudiar derecho agrario pues hay que saber civil también, y derecho familiar, y derecho administrativo, y derecho constitucional, y me puedo seguir. Entonces, esa es una gran preocupación, y lamentablemente por la pandemia ya no se nos ha permitido por cuestión de salud que mis estudiantes vayan a las audiencias, ¿verdad? O sea, lamentablemente, porque es lo más cercano que tenemos ahí en la práctica, aparte de la clasecita de salón. Bueno, entonces, durante todo este tiempo decía que venía con un montón de preguntas y dudas. No voy a hacerlas todas, ¿verdad? Pero en general, en 1992 se crea la nueva ley agraria, con esa exposición de motivos grandota de 10 puntos que hizo don Carlos Salinas de Gortari. Y dentro de una de ellas era la celeridad, ¿verdad? Los principios que rigen el juicio agrario. Y de uno de ellos es la celeridad. Y es lo que menos vemos actualmente en algunos tribunales. Por ejemplo, una de las bondades de las notificaciones electrónicas es que ahorita que venía del estacionamiento para acá, me llegó una notificación del Tribunal 33 de Tlaxcala,
y ya me notificaron una sentencia que dictó el Tribunal Superior Agrario. Eso es magnífico. Pero resulta que desde 2017 estamos perfeccionando la prueba pericial. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años. Entonces yo digo, ¿qué pasa con el principio de celeridad? Y luego aquí en la escuela les enseñamos que hay un perito de la parte actora, hay un perito de la parte demandada, hay un tercero en discordia, pero ya en Tlaxcala ya me tocó un cuarto perito. Entonces lo primero que yo me pregunté, dije, ¿hay cuarto en discordia? Y fue a hablar con el magistrado y me dijo, bueno, es que yo tengo facultades para otra opinión con otro perito. Pues ya se enredó completamente. Cumplimentamos la resolución del Tribunal Superior Agrario, hay un traslape, estoy hablando de Tulimán y la hidroeléctrica de Chignahuapan, que son usuarios del bufete, por cierto, y hay un traslape. Y como no hay exactitud en algunas coordenadas, nos volvieron a mandar al Tribunal Unitario 33, pues para que se haga una junta de peritos. Entonces yo digo, un perito actor, perito demandado, tercero en discordia, el otro no sé cómo llamarlo, cuarto en discordia, no sé. Entonces la primera pregunta, ¿qué pasa con el principio de celeridad? Ese anunciado en 1992 a 2023. Y si a eso le agregamos, los abogados ya le agarramos el hilo de cómo diferir audiencias. Y he tenido asuntos que se han diferido 2 años y ni siquiera se ha llevado la primera audiencia, porque los litigantes, ¿verdad?, pues le buscamos las fallas a la ley. Un día lo enfermamos, ¿verdad?, aunque el cliente esté ahí abajo, ¿verdad?, pero para el tribunal está enfermo. Otras veces los dejamos subir solito, ¿verdad?, y los abogados nos quedamos abajo para que veamos que el tribunal no viole el principio de igualdad procesal y se vuelva a diferir la audiencia. Entonces ya hay juicios que llevan 2 años difiriéndose y no se ha celebrado ninguna audiencia. Entonces, ¿habrá necesidad? Yo creo que sí, pero pongo a consideración de usted. ¿Qué haremos para reformar esta ley agraria y recobre ese sentido por la cual se creó en 1992? Porque luego pienso que los mexicanos somos especialistas en echar a perder los procedimientos, porque le buscamos de cualquier forma para entorpecer todo. Entonces, esas son algunas de las ideas, ¿verdad?, aparte de muchas que me dieron. Esa es toda mi intervención y muchas gracias por haber venido. Pues mire, muy importante y atinente su pregunta. Efectivamente, este principio de celeridad no ha sido posible cumplirlo a cabalidad, y no solamente por tal vez alguna impericia por parte de los juzgadores, sino también por lo que usted mencionaba al final, porque los abogados encuentran muchas maneras de diferir. Yo cuando he vuelto aquí a Puebla en esta tercera ocasión, es la tercera vez que me mandan aquí a Puebla, me di cuenta que los abogados cobran por audiencia, cobran por diferir audiencias. Entonces ya era una práctica muy común en el Distrito 37, y lo que usted dice se quedó corto. Yo encontré un expediente con 10 años sin haberse celebrado la primera audiencia. Entonces, lo que hemos estado haciendo, tanto el equipo de trabajo del tribunal como su servidora, es ir cooptando esos diferentes motivos de diferimiento y dando además fechas más cercanas, lo más cercano que nos permite la ley. Aunque a veces nos atiborramos de audiencias y estamos terminando a las 7, 8 de la noche,
pero sí meter más audiencia con tal de evitar esta serie de diferimientos y apercibimientos, en el sentido de que si no se presenta en el caso la parte actora, pues se le tendrá por desinteresado con la prosecución del juicio y se ordenará su archivo de manera inmediata. Y es como hemos conseguido que ya se presenten con abogados, multas a los abogados también si no se presentan, multas a las partes, en fin, dependiendo el caso, es como vamos atendiéndolo, tratando de que esto se acelere. Tenemos ahorita la encomienda del año pasado, en el que la magistrada presidenta firmó una declaratoria compromiso para acabar con los asuntos de rezago, y de rezago se llamaban los iniciados de 2019 y años anteriores. Y hoy llegué tarde a esta conferencia porque fue el informe de labores de la magistrada presidenta y señalaba que se había logrado abatir el 47% de ese rezago a nivel nacional, que todavía nos queda un 53% por abatir y que pues ella espera que en este primer semestre se consiga. Quiero decirle que nuestro tribunal, el Tribunal 37, logró un primer lugar en ese abatimiento de rezago dentro de los tribunales que tienen más asuntos. Se hizo una clasificación de 3 de los tribunales que tienen de 100 a 400 asuntos, de los que tienen de 400 a 800 y de los que tienen de 800 a 1500 asuntos en trámite. En este último grupo es en el que estamos nosotros. Sacamos un primer lugar con 535 asuntos de estos de rezago ya concluidos y archivados. Todavía nos quedan más o menos unos 350 por concluir, pero pues estamos en esa labor, ¿no? de que ya la justicia no sea retardada, que se le dé celeridad. Y en los asuntos nuevos, nosotros les pedimos a los litigantes que vayan con sobre todo en el caso, por ejemplo, de juicios sucesorios, que lleven toda su documentación, que presenten a todas las personas, que se conduzcan con verdad, porque muchas veces obtienen constancias del Registro Agrario Nacional que dicen una cosa, las constancias nos dicen otra, y cuando nosotros pedimos al Registro Agrario Nacional que nos corrobore esas constancias, dicen otra cosa diferente. Eso finalmente retrasa el procedimiento y al final no solamente redunda en retraso, sino que la solución no va a ser como la quería quien le intentó la acción. En el caso de los demás asuntos lo mismo, si van ustedes con toda su documentación en documento original, podemos hacer procedimientos ágiles y que no se enreden, porque también eso hemos advertido. A veces los abogados enredan los asuntos, piden cosas que no tienen que ver. Actualmente les estamos quitando esa posibilidad. Esto no forma parte de la litis, esto no se pidió desde un principio, esto no forma parte de la contestación, no forma parte de la reconvención, no forma parte simple y llanamente de la litis. Por lo tanto, no se admite y continuamos. Y eso pues nos ha permitido mayor agilidad. Un punto que no toqué fue el de los incidentes. Los incidentes los resolvemos generalmente en audiencia. Cuando yo llegué había un gran cúmulo de asuntos pendientes de resolver, incidentes de falta de personalidad, incidentes que no ponen fin al juicio, sino que simplemente lo entorpecen. Ya esos ya salieron y actualmente esos incidentes se resuelven en la propia audiencia, incluso los de incompetencia cuando tenemos elementos para resolver en ese momento o pronunciarnos respecto a la competencia. Y ya los demás pues se van con el principal hasta el final del asunto. Otra cosa recurrente que yo advertí en este tribunal fue que mandan traer terceros, pero a diestra y siniestra. Y a la hora de revisar los expedientes nos damos cuenta que hay como 30 personas que nada tienen que hacer en ese juicio. Y por uno de ellos que falte, ya el asunto no se lleva a cabo. Y no, entonces a veces faltaba uno, a veces otro, y ahí es donde se cumplían todos esos años sin poder abrir audiencia. Hemos hecho una depuración de esos juicios y quienes no tienen calidad procesal quedan fuera y se hace un acuerdo que se dice estas personas no son sujetos procesales por estas razones, no tienen ninguna intervención en el juicio. Y ya depurándolo, los asuntos han caminado. Entonces sí estamos trabajando por la celeridad.
pero sí también necesitamos de la colaboración de los litigantes para que esto funcione así, que cobren por asunto ganado, no por audiencia diferida, ¿no? Creo que eso es bien importante, ¿no? Hablaría muy bien del nivel de litigio, y que entre más nivel de litigio tengan ustedes, los tribunales nos tenemos que esforzar más para ser contestatarios para con ustedes, ¿no? No sé si respondí a su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Estamos recibiendo alumnos de servicio social allá gracias al convenio, y yo espero que sí estén llevándose un aprendizaje. Tratamos sí de formarlos, no como anteriormente se hacía, también eso hay que decirlo, que se ocupaba a los jóvenes de servicio social para que fueran a traer la torta, para que fueran a traer el refresco. No, actualmente se les asigna a áreas y se pretende que aprendan lo que se está desahogando ahí. Aquí veo a dos jóvenes que son prestadores de servicio social que nos están apoyando allá, y que ya son compañeros que son capaces incluso de elaborar proyectos de acuerdo. Entonces, si el joven quiere, si realmente se interesan por la materia, ahí son bien recibidos, y todos estamos ávidos de enseñarles la materia y enseñársela de manera correcta, porque sabemos que eso va a redundar en litigantes de nivel el día de mañana. A continuación, cedo el uso de la voz a la directora, maestra Georgina Tenorio Martínez. Precisamente por lo que mencionaba el maestro, el doctor Lucio Ramírez Luna, de que hubo momentos en que veíamos que el derecho agrario estaba como en extinción en esta facultad. Nosotros, al iniciar este convenio con los tribunales agrarios, es precisamente rescatar lo que es el derecho agrario, y de eso se trata este tipo de trabajos, de conferencias que vamos a establecer de manera mensual para que todos los estudiantes vean que hay un área que tiene mucho potencial, como lo decía la magistrada, de trabajo. No solamente el área penal o la área familiar o la área civil, o sea, esas áreas están saturadas. Estas áreas que estamos nosotros ofreciendo en este momento con lo que es estas pláticas, que es la materia agraria, que ustedes puedan tener un área donde puedan incrustarse el día de mañana para que puedan ustedes trabajar. Por eso le agradezco a la magistrada María Antonieta Villegas López por impartir la conferencia Procedimiento Juicio Agrario el 22 de febrero del 2023 en esta unidad académica. Pensar bien para vivir mejor. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias. Espero que hayan quedado satisfechos. Agradezco mucho su atención, y pues quedamos a sus órdenes ahí en el distrito 37. Gracias. Muchas